Esto es, me lo dijo mi terapeuta, una charla sin filtros sobre salud mental, relaciones y todo lo que sentimos, pero no siempre decimos. Aquí desarmamos mitos, exploramos emociones reales y compartimos herramientas que sí te sirven, que no suenan a frase de taza. Lo que sientes no es raro, lo hablamos aquí. Qué bueno que ya llegaron, pásenle a lo barrido. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 11 de su podcast favorito, Me lo dijo mi terapeuta. El día de hoy traemos un tema que nos ha costado trabajo. Comadre, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, pues como bien dices, Monse, es un tema que nos deja o me deja, déjame hablar en primera persona, como un poquito en el filo, porque nuestra intención no es, o mi intención no es que nuestra comunidad piense que estamos tomando como un polo u otro polo en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Con esa intención, pues platicarles, comunidad, que venimos reflexionando y Sí. compartiendo con ustedes el día de hoy un tema que está muy en boga con el reciente suceso del CCH y que nos tiene pues pensando y tratando de encontrar dónde están esos fondos. ¿Qué piensas tú, Monse? ¿Cómo te sientes? Pues preocupada porque esta es una realidad social que cada vez más está como saliendo a la luz, pero que ha estado entretejida desde hace algún tiempito en las conversaciones, en el nivel del bachillerato, ahí en esos lugares en donde probablemente la salud mental todavía no alcanza a llegar o se ve como algo imposible o algo que ni siquiera necesita estar presente. Entonces, el día de hoy, comunidad, querida gente que nos escucha todos los miércoles, queremos hacer un disclaimer antes de empezar. El día de hoy traemos un capítulo reflexivo que tiene la idea de ofrecerles a los adultos que están acompañando a otros adolescentes a tener una mirada amplia, que vean algunas cosas que quizás ni siquiera habían notado que estaban. Y también dejar en el tintero algunas preguntas un poco incómodas. Nos ha sido difícil poder estructurar este capítulo porque queremos acompañar a las personas, a todas las personas, desde un lugar de respeto, pero también desde un lugar en el que caben todas las realidades. Exacto, Monse, donde quepan todas las realidades y donde quede muy claro que la intención es co-construir con ustedes, que esto vaya más allá de lo que el día de hoy hablemos y les invite a generar sus propias ideas, que les invite a investigar más sobre el tema, que les invite a usar ese pensamiento crítico tan divino que tenemos como personas. Entonces, pues vamos comenzando. Esto sí se platica. Oye, Yonan, yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Será que la manósfera realmente empodera a los hombres o solo los mantiene atrapados en la caja de la masculinidad que existe en el Wi-Fi? Y bueno, si ustedes no conocen este término, quédense con nosotros porque vamos a estarles compartiendo algunas palabras, las más básicas, que justamente están pasando como en este submundo que se está generando digitalmente. Y creo que una de las principales palabras es esta de la manósfera. ¿Cómo ves, Junan? Sí, fíjate que entiendo la manósfera como un vecindario, me lo imagino un tanto oscuro, es como si fuera justo un cuarto oscuro, abres la puerta y hay como un cúmulo de comunidades que están hablando de lo mismo. Pero, ¿qué es lo que invita a los hombres a abrir esa puerta? ¿Por qué terminan reunidos ahí? ¿Qué están buscando, Monse? Probablemente poder explicarse algunas cosas que les han ido pasando que están fuera de su control. De ahí quizá nace este otro término que es el de incel, ¿no? Y entonces la manósfera ofrece una comunidad digital en donde mayormente hay hombres, en donde se promueven discursos en relación a cómo tendrían que funcionar, especialmente las relaciones de pareja. La masculinidad, bien interesante que hablan desde la masculinidad y qué significa ser hombre, pero a veces hay estas líneas delgadas favoritas de Junuen, estas líneas delgadas en donde ese discurso raya un poquito
en discursos de odio que se focalizan especialmente en las mujeres. Así que, bueno, las manósferas son esos espacios digitales en donde se reúnen hombres de diferentes edades y se autodenominan como incel. Yo no habías escuchado esta palabra, yo creo que sí. Cuéntanos. Sí, Monse, sí había escuchado esto de los incel, célibes involuntarios. Fíjate que me impactó un poquito la idea de que una chica llamada Alana, una mujer, fue la que inició con estos grupos para generar esta apoyo, esta como comunidad de autoayuda donde se denominaban justo célibes involuntarios por este rechazo que estaban enfrentando del sexo opuesto. Pareciera como que se fue tergiversando. Alana se retira de esta comunidad y entonces se queda a cargo de un hombre y pasa de ser un grupo de autoayuda a empezar a generar un odio por las mujeres. Ujú. Está súper interesante. Sí, porque entonces los incel modernos se sienten identificados con esta manera en la que si no han tenido éxito en el tema amoroso o en el tema sexual, se debe a las mujeres. Incluso utilizan una frase que es 80-20, es decir, el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres. Y surge otro término, ¿no? Que vamos a ir descubriendo, que es este término de chat. Chad hace referencia a ese 20% de la comunidad masculina que tienen ciertas características físicas que lo hacen, ¿cómo lo podríamos decir? Como físicamente atractivo. Es este arquetipo de hombre exitoso con las mujeres, que incluso es dominante y se convierte una figura muy interesante porque es algo que se aspira a construirse, pero al mismo tiempo es una figura envidiada dentro de los foros de los incel. Y es que nuevamente está ahí presente la importancia de la crianza, ¿no? Pareciera como que si esta manósfera estuviera sujeta por algo que sienten estos hombres que están perdiendo. Y, y lo estoy mirando como esa identidad de hombre. ¿Qué significa para mí ser hombre? Donde si lo pensamos como en una crianza tradicional, desde un patriarcado, hay ciertos ejes que sustentan esta masculinidad, ¿no? Como el poder, la sexualidad, es decir, ser deseado, el dinero, el éxito, cosas que actualmente no necesariamente deberían de definirlos, pero ¿por qué no se da este tránsito? Pareciera como que si la sociedad va avanzando, se va transformando y así lo pienso, ¿no? La ciencia avanza, las investigaciones también, y esta ciencia y estas investigaciones nos hablan de la transformación humana. Y ahí vamos, a tiros y tirones, transformándonos, pero como si esta transformación para la parte masculina sea un tanto abrupta. De verdad quisiera tener un hombre que el día de hoy nos acompañara y nos platicara su experiencia. ¿Cómo crees tú que lo viven o qué crees que está pasando, Monse? ¿Cómo explicarías? Hace poco leí un artículo de opinión que decía esta frase, que los hombres están viviendo el duelo de las figuras de poder de sus abuelos y de sus padres. Es decir, surge una nueva manera de identificarse con lo que es masculino. Y por eso creo yo, Noé, que nos ha sido complicado poder compartirles estas ideas, porque, mira, personalmente pienso que estas ideas reflexivas deberían de nacer de los propios hombres, es decir, los hombres tendrían que preguntarse, así como tú nos acabas de decir, pero sí podemos hablar de otras realidades, como por ejemplo esta otro concepto que no necesariamente pertenece a la tribu de los incel, sino que puede acompañarlos en un viaje paralelo que incluso sea más sano emocionalmente, que es este concepto de la masculinidad corresponsable. Es decir, justamente el cuestionar
estas maneras cerradas, rígidas de poder, jerárquicas, violentas, que habíamos estado percibiendo o normalizando en los hombres. Estamos entonces ante un momento social en donde están haciendo una nueva identidad de lo masculino. Cómo los hombres han tenido que ir transitando, ¿no? En esta vía alterna que es la masculinidad corresponsable y que además explica un poquito desde esa perspectiva muy antropológica, muy social, de cómo es que está funcionando y por qué surgen estos movimientos como la manósfera. Finalmente, esto solamente es una hipótesis. Por ejemplo, podríamos hablar de algo que se llama em, masculinidad normativa, en donde se instala cuáles son las características que deben cubrir un hombre, un poco ya las venías describiendo, que tienen que ver con ser un hombre blanco, exitoso económicamente, heterosexual y que no tiene ningún problema para proveer. Entonces, ¿dónde quedan todos esos hombres que no cubren esas cosas de lo heteropatriarcal, de esta mirada masculina sesgada, cerrada, del 20% de la población de la que hablan en la manósfera? Hay uno en, no sé si me fui muy lejos. Esto que dices, Monse, de que pareciera que los hombres están viviendo un duelo por estar perdiendo esto que los volvía hombres. Órale, me parece bien interesante, porque entonces, ¿qué cosas son los que hoy en día convierte a los hombres en hombres? ¿Dónde es que se está depositando esta identidad? ¿Sobre qué cosas? No lo sé, yo no. Ese es un tema que los hombres tienen que descubrir por sí mismos. En México hay algunos lugares especializados que son liderados por hombres, como por ejemplo la Fundación de Gendes, en donde se habla mucho del autocuidado, incluso tienen una línea de autoayuda especializada para hombres que a veces son violentos, ¿no? Especializada para eso. O, por ejemplo, hay una red en el Facebook, yo más o menos los he seguido, se llaman Voces de Hermandad en una traducción en inglés. Y los hombres son los que tienen que empezar a descubrir. Por ejemplo, en México existe un estudio que en la UNAM se ha estado estudiando como formalmente, que es el de la caja de la masculinidad, en donde se hace este estudio de las cosas que hacen que los hombres sean hombres. Entonces, mira, por ejemplo, en México existen como voces muy autorizadas que vienen desde los propios hombres, como el doctor Beno George Álvaro de Keijer, que habla acerca del machismo y la salud mental en los hombres. Entonces, mira, pareciera que la manósfera es en esencia una expresión digital de la caja de la masculinidad, en donde se reafirman estos mandatos. La caja de la masculinidad es como esta cárcel social en la que se le dice a los hombres cómo tienen que construir su identidad a través del rechazo al cambio. Por ejemplo, ser fuerte y dominante, no mostrar emociones, controlar a las mujeres, competir con otros hombres y el poder define tu valor. Así que todos estos discursos que hemos estado viendo en las redes sociales acerca de falsos coach, en realidad, ¿cuántos de estos discursos de autoayuda en realidad se convierten en manuales de control emocional y de misoginia? Así que existen, mira, desde donde lo estoy mirando, existen dos carriles, ¿no? Uno, cómo existe esta masculinidad corresponsable con este cuestionamiento de la caja de la masculinidad que viene de voces masculinas, y dos, esta otra parte de la manósfera en donde les dice a los hombres, entre más te apegues a estos mandatos, más posibilidades vas a tener de pertenecer a ese 20% que le interesa al 80% de las mujeres. Y es que, no sé, me imagino un hombre que está sintiendo que es un célibe involuntario, en función de qué se está autodenominando. Y lo hablo desde el desconocimiento pleno, ¿eh? Porque tengo en mi cabeza como tratando de explicarme, es decir, la persona intentó muchas veces y fue rechazado muchas veces, o no intentó y desde su duda del no saber si iba a ser correspondido o no,
empieza a generar una historia de, pues, de rechazo al final del día, pero que no surge de un contacto, sino que surge de sus propios temores o de sus propias ideas. Así es, porque entonces existe como un lugar en donde los hombres construyen un vacío afectivo porque probablemente están en este descubrimiento de cómo nombrar la tristeza o de cómo procesar el rechazo. Esa a mí me parece que es como una idea muy interesante, ¿no? Plantear que esta posibilidad de sentirse identificados con ser un incel involuntario y depositar la responsabilidad del rechazo sobre las mujeres, quizás es una respuesta desadaptada al dolor de sentirse invisible desde la caja de la masculinidad y no una causa en sí misma, ¿no? Así, encontrar en la manosfera un lugar en donde se amplifican estos discursos y como se vuelve una verdad colectiva, lo vuelve verdadero. Y los vulnera a estar muy cerca de reacciones muy violentas, justamente como esto que visibilizamos del CCH, ¿no? Y es que es algo que me sigue dejando consternada, Monse, porque no sé, yo quiero seguir preguntando a los hombres y de verdad me gustaría tener muchas opiniones porque genuinamente me siento interesada en conocer cómo ellos están construyendo estas identidades, ¿no? Hablan de poder, hablan de éxito, hablan de ser deseados, como estas, de ser fuertes, como estas cosas que delimitan la masculinidad, pero genuinamente es algo que el hombre quiere o es algo que de verdad viene desde estos estilos y modelos de crianza, ¿no? Porque hablando de esta parte emocional, era muy dado a que la única emoción que se podía validar en los hombres era el enojo, porque el Ah, llanto pues era sinónimo de debilidad, donde actualmente sabemos que no es así, pero claro que genera conflicto y lo puedo entender, pero no me termino de explicar cómo se convierte en un conflicto exclusivo para ellos. Toda la sociedad nos hemos transformado en esta parte de las emociones, porque nuestra cultura propiamente las negaba, ¿no? Ay, mami, es que estoy muy triste. Ay, sí, ¿ya viste el pajarito? Ah, sí, te invito a que no sientas. A ver, distráete acá, porque esto de que estás sintiendo y estás llorando me está generando conflicto y mejor, ay, mira, vamos acá para ver qué casita tan bonita. No, ahí está la tiendita y vamos a comprar un dulce. Y todas las personas lo fuimos viviendo así, desde la negación de la emoción, ujú. no únicamente los hombres, pero pareciera que no se está trastocando en ellos solamente esta cuestión de la parte emocional, sino que se está poniendo en juego esto que tú llamaste hace un momento cárcel y que no sé cómo lo nombran ellos. ¿Sí será una cárcel? No lo sé, tú, ¿Verdad porque que sí queremos que nos escriban muchos hombres? sí, porque yo pensaría desde esto que tú estás diciendo, ¿y qué tal que el verdadero acto de rebeldía masculina fuera llorar sin vergüenza? O sea, eso sí sería un acto de rebeldía. Un poco leyendo para este tema o para esta conversación y que tuviéramos como muchas ideas que dejarles, me hice encontrar una frase que dice que los, las mujeres buscan hombres que todavía no existen y los hombres buscan mujeres que ya no existen, como si estuviéramos en dos líneas del tiempo desfasados. Porque incluso otro término que probablemente podría ser útil para poder entender cómo es que funciona esta manera de explicar la sociedad, es decir, desde la manosfera, podría ser este término de foids. Este término de foids es un término que esas comunidades, las comunidades incel, utilizan un poco de manera despectiva para referirse a las mujeres, reduciéndolas exclusivamente al tema de la sexualidad y negándoles la condición de persona. Entonces, hay quien por ahí dice que esa palabra es una combinación entre female, es decir, como femenino en inglés, y android, como este sistema operativo, haciendo referencia a esta parte de mujer que puede ser utilizada.
Es más, el uso no es casual, porque los foros en donde circula este término se busca normalizar la misoginia y reforzar la idea de que las mujeres solamente existen como objetos de deseo. Pues fíjate, otra vez, ¿no? Pareciera que el seguir reproduciendo estos estereotipos hostiles o rígidos, pues nos lleva a ver que hay una percepción de desigualdad de género dentro de estas comunidades. Es decir, como un espacio en donde el resentimiento y la exclusión son un caldo de cultivo para poder expresarme con, no lo sé, con rechazo de aquello de lo que ya me sentí rechazada. Mm. Y es que entonces esta desigualdad parece que viene encaminada desde un- una competencia por el poder, Ujú. como, como si los hombres al perder poder fuera equivalente a que la mujer ganara poder. Y pon tú, no lo sé. Vamos incluso a asumir que es así. Yo me pregunto, ¿verdaderamente el poder es algo que debería de estar en juego entre hombres y mujeres? O sea, mm, yo, Junuen, estoy aquí viviendo una vida de pareja porque quiero ser más poderosa que mi marido, o él quiere ser más poderoso que yo, o qué es lo que realmente debería de sustentar estas relaciones. Tú hablabas hace un momento de corresponsabilidad y lo estoy mirando justo desde esa parte corresponsable como una relación colaborativa, las relaciones colaborativas entre hombres y mujeres, porque no sé, no alcanzo a entender, a lo mejor mi cerebro tiene un sesgo grande por ahí, no lo sé, pero no encuentro un sentido en el que haya una jerarquía entre hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, a lo mejor entre hombres y mujeres no, pero fíjate, existe esta idea. Incluso este discurso que las redes sociales han potencializado y que han subido como espuma, este rollo de un hombre alfa y un hombre beta, que también es muy común en las manósferas, ¿no? Es decir, el hombre alfa es aquel dominante, atractivo, sexualmente exitoso y bueno, exitoso económicamente, como un masculino ideal, aunque algunas veces también pueda ser asociado con estas conductas machistas o agresivas. Nada más basta ver este discurso muy criticado que ha habido, ¿no? Entonces, la masculinidad hegemónica está depositada sobre esta postura de poder que es el hombre alfa o el macho alfa. Y el macho beta es este hombre que es considerado como débil o sumiso y que en la jerarquía de la manosfera está por debajo del masculino alfa. Pues fíjate cómo estas luchas de poder, que a lo mejor no nos quedan muy claras en relación a hombres o mujeres, también pasan en estos espacios digitales y, ¿por qué no?, sociales, que únicamente reproducen estos estereotipos que ya no nos son útiles. Oye, qué interesante, porque entonces los espermas masculinos no solo tienen que competir para llegar a nacer hombres, sino también desde que nacen ya tienen una lista interminable para, bueno, no sé si interminable, porque ya nombramos algunas características, pero estoy pensando que nazco y ya tengo una serie de expectativas sociales que cubrir, que me definen. Sociales, sí. Y por eso es que se da esta crisis de la masculinidad, porque un poco ya lo hablábamos antes, ¿no? Los modelos que le funcionó a los padres o a los abuelos ahora están como un poco en reflexión, lo hemos hablado. Un ejemplo muy claro es esto de ser un papá presente, este papá que carga, este papá que cambia pañales, este papá que no se va por cigarros, incluso este papá que a pesar de que ya no es pareja de la mamá, se queda como equipo parental. Entonces, esto que tú nos dices, esta como competencia que socialmente se espera que tengan los hombres, no le favorece al crecimiento de la masculinidad cómoda, de la masculinidad corresponsable. No, y es que de verdad, si yo fuera hombre, o sea, neta lo estoy pensando y estoy cansada. No, no sé, es como estar llenando
un hueco que ni siquiera sé si es lo que me define o no y que me deja mal visto o que me deja en desventaja, incluso con personas de mi propio sexo. Entonces, imagínate lo complejo que debe de ser generar una valía si desde la crianza no se han hecho o instalado los ladrillos adecuados para que este hombrecito crezca completo desde lo que completo para él signifique, no desde un arquetipo social. Y Sí, fíjate qué paradójico es esto. En muchos discursos que provienen de estas comunidades digitales, el enemigo a vencer es esta postura social, política, incluso de análisis antropológico que es el feminismo. Ese es el malo del cuento, ¿no? El feminismo es el malo del cuento. Y de manera paradójica es el feminismo el que cuestiona tú dijiste algo bien interesante, es que no manches, pareciera que no solo tengo que competir cuando soy esperma, sino también cuando nazco, ¿no? También cuando nazco tengo este llamado a competir con otros hombres. El feminismo dice que no, que las personas deben de tener la posible comodidad de crecer con esto que tú acabas de decir, como con esta libertad que yo pueda descubrir qué es lo que sí me hace ser una persona completa. Y fíjate, de nuevo tenemos, pareciera en el tintero esta pregunta de qué significa ser hombre, pero de nuevo, comadre, yo creo que aquí tú y yo, esta es mi opinión personal, nos quedamos cortas, porque muy cortas. sí, esta es una respuesta que tiene que venir de los propios hombres. Sí, definitivamente. Y bueno, estoy pensando cómo una persona termina en un grupo, cómo una persona contacta con esta manósfera que pareciera que está ya al alcance, pero no sé, al alcance y no tan al alcance. ¿Qué tan fácil será este acceso? Rápido, si tú haces una búsqueda incel en el Facebook, rápido te salen comunidades, rápido. Si tú buscas en el TikTok, rápido. O sea, yo creo que tú preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algunos hombres, especialmente los jóvenes, se sientan rápidamente influidos o rápidamente vinculados? Tengo algunas ideas. La primera es que se legitima ese dolor masculino y además se transforma en rabia, es decir, refuerza la represión emocional, un mal manejo, una mala gestión de esta sensación del rechazo. Y bueno, pues se genera este ciclo de frustración, resentimiento, misoginia, aislamiento. Es decir, reproduce respuestas emocionales que no le ayudan a salir de ese ciclo de malestar, Ujú. sino que em, lo reproduce, este ciclo infinito en el que me siento frustrado por sentir rechazo o porque tengo 22 años y nunca he besado a nadie, tengo mucho resentimiento, siento misoginia, que además es potenciado bien cañón por esta comunidad en la que sí me entienden, y me aíslo más. Fíjate cuántas situaciones de salud mental nos hacen mirar, porque sí nos compete en el tema del incel hablar acá. Me lo dijo mi terapeuta por varias razones. Una de ellas es porque a pesar de que las estadísticas en el INEGI dicen que las mujeres reportan un índice mayor en rasgos depresivos, también es cierto que los índices depresivos en los hombres son más profundos e incluso tienen mayor posibilidad de, por ejemplo, cancelar su suscripción de la vida, ¿no? O sea, este rollo de los intentos de cancelación de suscripción a la vida o estos intentos de los hombres, Desvivirse. ándale, de salirse del chat, son más eficaces entre hombres que entre mujeres. Entonces eso los vulnera. Fíjate qué importante es que la sociedad ofrezca a todas las personas, de acuerdo a lo que necesitan, este acompañamiento emocional y a los hombres en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque a veces, pues se presentan como estas posibilidades de sentirte involucrado en estas, no sé, comunidades, pero también te puedes sentir como muy listo. Además, socialmente es totalmente aceptable y es socialmente muy visto, incluso forma parte de este criterio de ser el macho alfa, consumir algún tipo de sustancia legal o ilegal en un consumo que puede ser muy problemático. Pues fíjate cómo este rollo de la manósfera y de estas comunidades tan riesgosas que
originan o que favorecen tanto la violencia en general, no solo en contra de las mujeres, sino también en contra de los hombres, son tan peligrosas y necesitamos poder hablar de ellas. Claro, y es que, fíjate, siento que a lo mejor me voy a regresar un poquito, Monse, pero estoy pensando, tú hablabas como del acceso rápido, ¿no? Desde esta búsqueda y llegar a esos grupos, pero estoy pensando en otra persona que genuinamente no busca como esta pretendencia, que a lo mejor ni siquiera sabe de la existencia de los incels, de los MGTOW, de los pick up, o sea, de los diferentes grupos que existen en la manósfera, ¿no? Mm. Y que googlea, no sé, cómo gustarle a una chica, por qué las mujeres no me hacen caso, o consejos para ligar cuando eres alguien muy tímido y cómo el algoritmo les va llevando a este tipo de comunidades donde desde esta narrativa que era una narrativa o era un discurso donde se buscaba ayuda, se termina transformando al odio hacia las mujeres, depositando la culpa en el otro ser. Y entonces tu objetivo inicial termina incumplido. No sé, pareciera como que terminas ciclado en una comunidad de donde tu dolor no procesado se convierte en un dolor perpetuo. Porque entonces, fíjate, pasa esto, ¿eh? Los hombres que se sienten identificados con este nombre de incel no nacen sintiéndose así. Es algo que se va radicalizando, como tú lo vas diciendo, ¿no? En esta como caminito que nos vas diciendo, porque al no tener espacios en donde se puede hablar del dolor, de la soledad, del deseo o incluso en algunos casos del acoso, pues es más fácil sentirse entre la espada y la pared y terminar radicalizando estas ideas. Así que la alternativa no es tratar de convencerles o debatirles si tienen razón. La alternativa, incluso pienso en las familias, ¿no? Cómo una familia puede colaborarle a su chico adolescente, especialmente los varones, al abrir la conversación sobre masculinidades corresponsables, el cuidado y la alfabetización emocional. O ya, ¿no? Esta pregunta de, oye, hijo, ¿tú te has sentido solo? Oye, hijo, ¿tú cómo te sientes en relación a cómo te está yendo con las relaciones de pareja? Porque básicamente ese es el punto más álgido que tiene la manósfera. Si no tienes éxito con las chicas, bueno, pues no eres suficiente para el resto. Pues bueno, Monse, creo que con esto que nos compartes nos podemos ir yendo a nuestra siguiente sección. Preguntas sin filtro. ¿Por qué muchos hombres sienten que su vida depende de su éxito sexual? Ay, en esta pregunta está bien incómoda. Pues es que otra vez, de nuevo, esta es una pregunta que nosotras vamos a intentar responder o vamos a reflexionar, filosofar, pero la verdad es que esta respuesta tiene que venir de los hombres. ¿Tú qué piensas? Sí, y mira, en ese intento de quererlo explicar, estoy teniendo estas ideas. Hablamos de lo que las princesas nos enseñaron acerca del amor Mm. y nos enseñaron a que era importante tener una pareja, ¿no? Sobre todo estas princesas más tradicionales de las que hablábamos, como la primera generación de princesas. Necesitábamos ser rescatadas por esta figura masculina. Y entonces siento un poco que a lo mejor esta idea se vendió no propiamente a partir de una película o de una imagen de un príncipe que, bueno, no sé, pareciera que esas cosas no se alcanzaban a ver en las películas de princesas, ya me redundé un montón. Es que en las princesas no buscan darse a la princesa, por eso siento que estoy redundando, pero a ver. No, pero sí tienen el favor amoroso, o sea, no necesariamente, claro que tiene este componente sexual, pero no necesariamente está relacionado solo con eso, también está este otro componente. Por ejemplo, leía yo algunos relatos de algunos chicos que se sienten identificados con este rollo de ser incel y leía yo cosas como, lo que pasa es que tengo 19 y nunca he besado a nadie. Tengo 16 y nunca me ha tocado una mujer que no sea mi mamá. Entonces, no necesariamente tiene que ver con darse a la princesa, también tiene que ver con esta atención afectuosa, cariñosa, romántica, si quieres tú, que pueden tener, ¿no? Las relaciones de pareja. Pero nuevamente tiene que ver con esta idea que está implantada ahí. O sea, sí, puedo entender que genuinamente
exista un deseo, una intención. Pero fíjate, me dijiste, una persona de 16, una persona de 22 años, no sé, incluso hasta está la película de Virgen a los 40 y la comunidad de apoyo, su red de apoyo en esa película, si no me equivoco, los amigos hacen cosas para que esta persona logre, ¿no? Tener como ese acercamiento a las chicas. Me parece bastante riesgoso el punto en el que nosotros permitimos al momento de criar que nuestros hijos, hombres, vayan generando esta idea que incluso cosifica a la mujer, ¿no? Y que no les permite fluir, no sé, no caminó al año, ay, no, ya trae un retraso en el desarrollo. Ah, no besó a una mujer a los 16, no, pues ya, no, no, Se vestido de quedó para santos se vestir quedó. santos. Sí. Ajá. O sea, ¿quién determina en qué momentos? Porque nuevamente necesitamos escuchar a los hombres, pero pareciera que van en esta carrera. ¿Cuándo van a dejar de estar en ese correr, correr, correr para alcanzar esto que dice que me convierte en un buen hombre? Siento que incluso esta masculinidad que le llaman moderna, que está haciéndoles perder todo esto que pareciera tan positivo para ellos, los deja incluso en un lugar mejor parados. No lo Sí, sé, yo no soy hombre, pero mm, lo veo yo así, más libre, más a mi ritmo, más a lo que sí quiero y como lo quiero, qué estaba sé yo. pensando en esto que tú decías de lo que nos dejaron las princesas acerca del amor. No solo dejan una estela de cómo debemos portarnos las mujeres, ya lo decías tú, ¿no? Nos deja un mandato en general de cómo tienen que funcionar las personas, incluyendo los hombres. Entonces, si nos regresamos un poco a los conceptos, este rollo de ser un Chad, ¿no? Que es este hombre guapo, exitoso, con dinero y poder y muchas chicas aventándole ropa interior mientras va caminando, pues es un príncipe de las películas. O sea, el príncipe Eric es un Chad, ¿no? Es este hombre que Ujú. logra conquistar no solo a una, sino a dos. Incluso se pelean por su amor. Así que sí, como tú nos vas diciendo, qué interesante. La manera social en la que nos hemos venido relacionando hasta ahora no solo le ha afectado a las mujeres, no solo ha tenido un gasto muy alto para las mujeres y ha tenido cosas como de que las mujeres han tenido que pelear por ir a la universidad o han tenido que luchar algunas batallas públicas y sociales para tener derecho al voto. Pareciera que también los hombres tienen sus propias luchas, como por ejemplo este rollo de poder sentir en público, con más Ujú. libertad, tú dijiste, como más a su propio ritmo. Pero entonces pareciera que este discurso que emerge desde esta manera un poco violenta de decirles a los hombres, si te sales de aquí todo va a ir mal, lo único que pasa es que se sientan más alejados o les dé menos posibilidades de generar vínculos saludables para ellos y para las personas que los rodean. Y es que no sé si propiamente sea que estén cosificados ellos también. ¿Mm? Déjame tratar de explicar mi idea. Si todo lo que te va a dar tu valía como hombre está en el exterior, o sea, neta sociedad. Sí. Porque entonces, fíjate, podrían pensar en esto. La manósfera es una advertencia. Cuando no hablamos de lo que los hombres sienten, cuando no hablamos del dolor masculino y dejamos que solo lo de afuera los defina, los dejamos en el manos del odio. Porque Ujú. mira, he estado leyendo un poco acerca de este caso. La verdad es que a mí me da muchísima tristeza ver cómo este chico no pudo tener acceso a atención formal en el tema de salud mental. Y tengo esta idea. Este chavo llegó a la escuela con la intención de cancelar la suscripción a la vida, desvivir a la chica, pero primero hizo ataques en contra del chico, logrando su cometido, lo sacó del chat con éxito. Y en la manósfera le sugirieron que después de que hiciera eso, cancelara él su suscripción, se desviviera. Y resultó que no lo logró, resultó que solo tuvo lesiones muy graves en las piernas. ¿Y sabes cuáles fueron los comentarios?
después de eso de la sociedad en general, que ni para eso servía. Pues fíjate lo complejo que es que este chico, que seguramente tenía algunos temas muy graves clínicos en temas de depresión, que no tenía un espacio seguro para poder hablar de esta soledad, este dolor, cae en las manos del odio. Y cómo lo vuelve blanco fácil de estos actos que se vuelven súper violentos, pero además del odio de las otras personas. Porque los comentarios eran ni para eso sirves, bueno, de ahí lo que se te pueda ocurrir. Oye, estoy teniendo una idea muy loca. Mm, Pareciera que los hombres en la manósfera se sienten manipulados por las mujeres Ujú, y pasan a ser presas de su propio sexo, ujú, manipulados por ujú. otros hombres como ellos. Voy a decir algo bien rarito. ¿Has visto la caricatura de Ladybug? Creo que sí. Ay, es que no me Se sé viste muy bien de los rojo nombres con con, los puntitos. Sí, 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 sí. Pero ay, ¿por qué no tengo a ninguna de mis hijas despierta que me sople? Hay un hombre, o sea, el antagonista es justo un hombre poseído por el odio que, que usa a las otras personas como para conseguir sus objetivos. Esta fue la primera idea que vino a mi mente, ¿no? Y después la trasladé como a esto del el hecho de decirte qué hacer, o sea, en este grupo en donde tú vienes buscando ayuda, que terminas encontrando identidad, porque de inicio te abrazan con esto que tú sientes y que pareciera que ellos también sienten, termina invitándote a transgredir contra tu propia vida. ¿De qué manera este involucramiento juega contigo? Y aquí no es un llamado de alerta únicamente para las personas que se están autodenominando incels. Yo aquí, y quiero puntualizar y diría yo en letras mayúsculas, ¿qué onda, papá, mamá? ¿Qué estamos haciendo con esa crianza? ¿Dónde estamos dejando el acompañamiento con nuestros adolescentes? ¿Por qué estamos atropellando sus necesidades básicas de una manera tan abrupta que nos estamos perdiendo de lo importante, que es ese vínculo? Ya lo decías tú, Monse. ¿Qué cosas tenía que estar atravesando este chico, incluso clínicamente, que lo llevaron a cometer este tipo de actos? Y no es con intención de ser juicioso, ¿eh? Aclaro, porque iba a decir, ¿dónde estaba la mamá? Y a lo mejor la mamá sí estaba, pero a lo mejor la mamá no tenía al alcance, o a lo mejor el papá no tenía al alcance las herramientas adecuadas. Es como si yo me quiero poner a peinarme con un tenedor. No sí, me, ¿no? me medio va a servir quizás, pero para muy poco. Entonces, si hace falta información, poder buscarla. Si no me hace falta, porque ya Incluso, la tengo, hacer ujú. esos acercamientos. Pues entonces, Jonuel, ¿qué te parece si vamos ya cerrando las preguntas sin filtro, invitando a los hombres que nos escuchan a dejarnos sus ideas, a hablar, incluso si nos están escuchando ahora, mujeres, pregúntenles a sus hombres, a esos que ustedes tienen cerquita y que quieren un montón, hijos, amigos, padres, hermanos, a iniciar las conversaciones en relación a qué significa ser hombre desde una versión mucho más cómoda, más desde la masculinidad responsable que se aleja de esta cárcel de los estereotipos, probablemente puede ser un factor de protección para nuestros adolescentes. Pues ya, vámonos a nuestra siguiente sección. Lo que callamos las psicólogas. Oh, yo no, ahora sí está ¿Qué bien callamos el día de difícil. hoy, Pues Monse? no sé, porque la neta tendríamos que estar hablando de experiencias personales en relación a este tipo de cosas, pero yo puedo, es un comentario como en general, una cosa que mi mamá me dijo cuando yo fui creciendo y que tiene que ver con este tema del rechazo. Mi mamá me dijo un día, hija, si un muchacho un día te dice que si quiere ser su novia y tú no quieres, dile
con una buena manera que no. Sea amable con esa persona porque piensa que te está ofreciendo algo que probablemente le tomó mucho tiempo juntar el valor o probablemente se está muriendo de la vergüenza. Y lo menos que tú necesitas es que ese chico se sienta mucho peor si tú le dices que no. Y también me dijo, asegúrate de que si tú vas a tener amigos, no hagas cosas que les hagan entender que tú quieres una relación de pareja cuando solo quieres ser su amiga. Entonces, este tipo de cosas fueron las que mi mamá me enseñó y, bueno, y otra cosa que me dijo fue, si alguna vez tú le dices que no a un chico, manténlo en secreto porque probablemente a él se va a sentir un poco incómodo si los demás se enteran, porque pues finalmente es un rechazo que está viviendo. Creo que sí, un par de veces me tocó hacer eso, como con mucha cautela, con respeto ante el sentimiento de lo que el chico estaba sintiendo, pero no lo sé, a lo mejor voy a sonar como mi abuelita. Probablemente vivíamos épocas diferentes en donde los chicos no se veían bombardeados de estas comunidades bastante violentas que les ofrecían identidad hacia cosas que les hacían sentir más calma en relación al rechazo. Y ya, porque no sé, creo que esta vez le toca a los hombres contarnos. Sí, pero sabes, Monse, esto que nos compartes me parece una idea muy poderosa, porque nuevamente hablas desde cómo la crianza que se hace con las mujeres puede estar influida del impacto que puede llegar a tener en un hombre. Entonces, también mamás que criamos mujeres podemos cuidar a los hombres y, y no en este sentido de cuidar porque ellos no tengan esa posibilidad de autocuidarse, sino en este sentido de colaborar, que creo que esa es una idea muy puntual que queremos dejar el día de hoy. Yo colaboro desde mi responsabilidad afectiva, porque tanto vales tú como valgo yo, porque estamos para estar el uno para el otro y no para competir. Bueno, pues fíjate, Monse, que hoy, cierto, les toca hablar a los hombres y fue difícil como encontrar una historia que contar. Sin embargo, creo que esta se pega un poquito con el tema, ¿no? Yo cuando pensaba en estar embarazada, pensaba en tener hijas. Yo vengo de una familia donde tengo solo una hermana y para mí fue maravilloso tener a mi hermana. Entonces, esta relación que yo había generado con ella era algo que yo quería repetir para con mis hijas. El destino me mandó a mi primera hija mujer y honestamente voy a decir que intencionadamente hice cosas que no sé si sirvieron o no, pero estas cosas que uno puede leer en internet y que sí, el calor y sí que alcalinízate y que bueno, ponte de cabeza casi casi, para tener mujeres porque yo no me sentía preparada y una de las ideas que yo compartía es, yo tengo ya experiencia criando una niña y, y no sé si estoy preparada. Vámonos a nuestra siguiente sección. Red flag emocional. Jule, comadre. Uy, sí, las red flags se dicen solitas hoy. Ay, a ver, yo me he sentido desde que leí esta noticia, es un tema que a mí me ha parecido como muy triste, que como sociedad no podamos ofrecerles a estos chicos que se sienten tan fuera o tan al margen o que viven con tanta soledad y rechazo, algo que les ayude a vivir como de una manera más tranquila. Entonces, creo que este rollo de las red flag, mira, de una manera bien práctica o muy rápida, nos ayudan también a ver qué es lo que se va necesitando. Comenzamos, ¿te parece? Ujú. Lenguaje misógino o despectivo hacia las mujeres. El uso de términos como Stacy, y si no saben, corran a investigar qué significa esto. Chats o burlas hacia el feminismo, la diversidad o las relaciones pueden llevarnos a pensar, por ejemplo, comentarios como las mujeres solo quieren a los guapos, las mujeres lo arruinaron todo, o nadie me va a creer nunca, pueden ser una red flag emocional en nuestros adolescentes. Una segunda red flag sería un aislamiento social progresivo. Se retrae de actividades e incluso de sus amigos o actividades que antes les resultaban placenteras. Pasa la mayoría del tiempo en foros o comunidades online, Reddit, Discord, 4chan, X
o antes Twitter, que están relacionadas con frustración sexual o masculinidad real, entre comillas, para los que no me están viendo. Aquí me acordé de una escena, creo que ya la comenté en algún otro momento, de esta serie Adolescencia, de la plataforma de streaming con la letra roja mayúscula. Hay una parte en la que los papás dicen, pero no entiendo, ¿cómo es que se metió en tantos problemas si en todo momento estuvo aquí, en su cuarto, estuvo bajo mi supervisión? Pensaba, pareciera que los tipos de supervisión han cambiado. Red flag Ujú. emocional número 3. Fijación obsesiva con el rechazo o con la apariencia física. Por ejemplo, si nosotros notamos que se compara constantemente con otros hombres, dice frases como soy feo, no valgo nada, nadie me desea, o vemos que tiene conductas de autodesprecio o desprecio hacia quien percibe como más atractivo. O el consumo de contenido extremista o violento, videos, memes o discursos que justifican la violencia hacia las mujeres, mirando como si fuera una sociedad injusta la que les lleva a tener estos tipos de comportamiento. Incluso la glorificación de agresores asociados a movimientos incels o de la manósfera, como Elliot Rodger. Oigan, si ustedes no conocen esta noticia y tienen un hijo adolescente, esta es una de las cosas que sí o sí deben de saber, porque este chavo dijo una frase, si no las puedo tener, las voy a aniquilar. Ahí nada más les dejo para que vean cuáles son los alcances que pueden tener en temas de influencia este tipo de consumo de contenido para nuestros adolescentes. Siguiente red flag: alteraciones emocionales, irritabilidad, tristeza crónica, desesperanza. Es decir, que ustedes vean que el estado emocional de su adolescente está como en una sube y baja. Si eso pasa, eso significa que tengo que poner atención. En muchos momentos les hemos dejado estas ideas. Aprendan a mirar las conductas que hacen sus hijos e incluso si en algún momento dicen cosas como, "Mm, no lo sé, ¿qué pasaría si yo el día de mañana no despertara o nadie me va a extrañar?". Probablemente eso hace referencia a una posible idea de la cancelación de la suscripción a la vida. Y bueno, después de la tormenta siempre llega la calma con nuestras ya conocidas luces, con la intención, ya saben ustedes, hermosa comunidad, de guiar, alumbrar y acompañar esos caminos. Luz número 1: hablar del dolor sin disfrazarlo de rabia. Los hombres tienen que encontrar espacios seguros y cómodos en los que puedan hablar del rechazo, la soledad o el miedo como emociones legítimas, no como signos de debilidad. Recordemos que la debilidad no necesariamente nos hace vulnerables, al contrario, puede darnos dirección. Luz número 2, buscar comunidad, no validación. Un grupo sano no te aplaude el enojo, como una persona que me tocó escuchar por ahí que sí decía, si te tratan mal, trátalos doblemente mal. La verdadera comunidad te acompaña, te ayuda a transformar. No te aplaude desde lo que no has podido trabajar y que perpetúa tu dolor. Así que ya lo sabe mi compa, elija muy bien cuáles son los influencers que quiere seguir. Luz Tú muy número bien, Monse, tú muy bien. Luz número 3: cuestionar lo que te da poder a costa de otros. Si tu seguridad depende de hacer sentir menos a alguien, no es poder, es dependencia. Recordemos que la verdadera autoridad se gana desde la empatía. Luz número 4. Elegir amor propio, no autoengaño. El amor propio no es inflarte el ego, es conocerte y responsabilizarte de ti mismo. No se trata de ser alfa, sino de ser auténtico e incluso libre. Pues ya, aquí les dejamos algunas ideas, pero hoy queremos dejar una especial mención. Si ustedes están en contacto con algún hombre que tiene incluso estas red flags que hemos dicho, o que también quizás está teniendo un consumo de alguna sustancia legal o ilegal como una vía para poder escapar del dolor,
es muy probable que necesite de una conversación profesional. Así que, ya lo saben, si necesitan ayuda, acudan a un lugar especializado. Por eso, el día de hoy queremos dejarles un dato distinto a todos los demás capítulos que hemos hecho. El día de hoy les queremos compartir información que puede ser útil. La línea Gentes. Y voy a permitirme leer cuál es la frase que tiene esta línea telefónica para que ojalá les pueda ser de utilidad. Hombre, si te sientes solo, triste, enojado o en tensión, abrumado o bajo presión, llámanos. No estás solo, estamos aquí para poder apoyarte. Este es un servicio sin costo que es de 24 horas, 365 días al año. Puedes llamar al 55 47 57 92 88. Así que ya lo saben, la ayuda que ustedes están necesitando para sentirse un poco mejor puede estar a la distancia de una llamada telefónica. Y pues ya nos despedimos de este capítulo que según yo, no sé tú qué piensas, Junen, fue un poco diferente al que hacemos casi todas las semanas. Y ya lo decíamos al inicio, incluso un tanto difícil, pero que no quede duda que lo hacemos desde el amor y desde la intención de seguirnos transformando. Tratamos de ser lo más respetuosas posibles y de dejar aquí esta semillita del cambio. Pónganse crema. Esto fue Me lo dijo mi terapeuta, donde lo que sientes sí se platica. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, duerme. Respira, Llora si te hace falta. ríete mucho, No te compares. pide ayuda, Pon límites y ponte crema. toma agua y recuerda que ya eres suficiente. Es todo. ¡Nos vemos! Adiós. Esperen. Nos faltó pasarles el disclaimer. Este podcast está creado con fines informativos y de reflexión personal. Aunque somos psicólogas profesionales, el contenido que compartimos aquí no sustituye un proceso terapéutico personalizado, ni representa una consulta clínica. Si estás atravesando una situación que afecta tu bienestar emocional, te recomendamos buscar acompañamiento profesional directo. Recuerda, pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.